lejano, Él volverá a levantarnos. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Yo sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo. Vamos a decirlo todos. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Yo sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Vamos a ir en esta mañana. Él volverá, sí, Él volverá. Suavemente, Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Queridos hermanos, en esta hora, dice la palabra santa de nuestro Dios, capítulo 17, versículo 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estos días me fui con mi esposa y una hermana y sus dos niñas a pasear. Fuimos como a una distancia de 1 hora y se nos fue haciendo tarde, y se nos fue haciendo tarde, y se nos fue haciendo tarde. El asunto está de que cuando llegamos a la casa de la hermana, el esposo estaba llorando. Estaba llorando. Mire cómo Dios trabaja. Estaba llorando porque él llegó y lamentablemente pues el esposo no traía teléfono, ni la esposa tenía teléfono. So, se fue, llegamos para invitarlos a pasear, nos fuimos, pero nunca hubo una conexión entre la esposa y el esposo, así que nos fuimos a pasear y cuando él llegó y no vio a su esposa, vio su automóvil ahí, no encontró a sus hijas, no encontró a su esposa, se puso a llorar, se puso a clamar a Dios. Él platica, ¿verdad? A clamar a Dios, empezar a sudar. Dentro de su alma dijo: Señor, te habrás llevado a mi esposa y a mi hija. Y yo me quedé. Oiga bien lo que sucedió. A partir de ese día, este hombre fue diferente. Fue diferente a tal grado que a su esposa le dijo: ¿qué quiere? Cuando vio que llegamos y la abrazó, le daba besos y a sus hijas. Y empezó a decirle: ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué ocupas? Pídemelo. La esposa dice: se me antoja, vamos por ello. Cuando en otro tiempo el hermano decía: después voy. Se le olvidaba. Hoy está en su primer amor. En su primer amor. Está en su primer amor. Yo recuerdo, hermano, siendo joven, el pastor me dice: te doy la llave para que te voy a encargar que tú seas el que abras y cierres el templo. Qué privilegio, ¿verdad? Así que yo llegaba temprano, abría el templo, abría las ventanas, prendía luces y todo, acomodaba los instrumentos. Oiga bien, todos los días que había servicio yo era el que estaba abriendo y cerrando el templo. Ese día llego, abro el templo, prendo luces. El hermano, me causó una rareza que el hermano, un hermano que siempre estaba en la entradita del templo sentado, siempre me ganaba
para que yo abriera. Él siempre estaba sentado ahí. Vamos a hacer más un hombre ahorita. Él se sentaba ahí. Cuando veía que llegaba, él siempre estaba sentado ahí. Me ganaba, así que entraba. Pero ese día yo llegué y no lo vi sentado ahí. Y el hermano no llegó. Abrí el templo, prendí las luces, acomodé los instrumentos. 15 a las 7, comenzaba a las 7 el servicio. 7, las 7, no llega nadie. 7:05, 7:15, 7:20, 7:30. Me entró una desesperación y empezaba a temblar por dentro. Y empecé a sudar. Yo pienso que una catástrofe esta no la he tenido, hermano. Sudar, temblar, balbucear, levantar mis ojos al cielo. 15 a las 8 y nadie. Y empieza internamente a decir, se fueron. Y yo me quedé. Y empecé a decir, Señor, ¿por qué me quedé? Bueno, de hecho, el tema de esta noche, de esta tarde se llama ¿por qué se quedaron? Dice aquí uno será tomado, el otro dejado. Dos en el campo, uno tomado y el otro dejado. ¿Por qué se quedaron? ¿No se ha preguntado usted por qué se quedaron? Podemos usar rápidamente un concepto. Se quedaron porque no se ven a Dios. Hay algo más. De acuerdo a lo que estamos viendo en nuestros días. Concluye este brevísimo testimonio. Así que eran las 8 de la noche. Yo ya estaba, ya se han de imaginar, ¿verdad? Cuando siento una mano sobre mi hombro, estaba llorando en el altar y me dice las siguientes palabras: hermano, abriste el templo, pero hoy es lunes, hoy no se abre. Fíjense, mi estado de catarsis, ¿verdad? Pero eso me sirvió. Hoy puedo decir que esa noche todavía la sigo reviviendo. Porque ahí entra una desesperación de saber que todos se fueron y que yo me quedé. Y saber lo que viene. Pues han pasado 35 años de esa noche, hermano. Y aquí estoy. Quiere decir que, ¿cómo lo moldea uno? ¿De qué manera Dios interviene para que uno se afirme con Dios o se amarre con Dios, verdad? ¿Por qué se quedaron? Es el tema de esta tarde. Jesús hablando dice, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Algunos teólogos han puesto como estrategia de que es la mitad de la iglesia la que se va. Como las 10 vírgenes, 5 entraron, 5 se quedaron. Quiere decir que toman la mitad como una manera figurativa. Sin embargo, aquí yo quiero entrar un poquito más acerca de lo que está viviendo la iglesia en el mundo actual, o en todo el mundo. ¿Por qué unos se van y por qué otros se quedan? Si yo mandara una pregunta a su conciencia diciéndole, ¿usted se va a ir o se va a quedar? Su conciencia le habla y le dice, ¿verdad? Ya que estoy tocando la conciencia. Que entra, por supuesto. Jesús se encuentra con la mujer adúltera, la vienen a apedrear, ¿no es cierto? Todos traen sus piedras, sus palos, están esperando que el Señor Jesús diga, apedréenla. Ahí está la mujer. Jesús se inclina y empieza a escribir. Todos están viendo con los ojos así como usted, a ver qué escribía, ¿verdad? Se levanta el Señor Jesús y les dice a todos, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 8, que todos, oiga bien, todos, hasta los apóstoles, estaban ahí rodeando a Jesús. Todos fueron acusados por su conciencia y se fueron yendo uno a uno, dejando las piedras, y dejaron a Jesús y a la mujer solita. Puedo decir, hasta los apóstoles se fueron y dijeron, no, también nosotros andamos ahí un poquito. Bueno, ¿quiénes se van y quiénes se quedan? ¿Y por qué se fueron y por qué se quedaron? Si yo le dije hace un momento que hace 35 años que Dios tuvo misericordia de mí, estoy hablando de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, no se había oído lo que hoy estamos oyendo como iglesia, ni se movía lo que se movía hoy como estamos viendo la iglesia. Mire, ¿por qué se quedaron? Número uno, se quedó porque no creyó en el mensaje. Usted dirá, hay iglesias hoy en día que no creen que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, así como usted lo está oyendo. Denominaciones que quitaron sus doctrinas fundamentales y las quitaron de credo religioso, como está haciendo la psicología. Dicen,
El homosexualismo en los años 80 o 70 era un desorden sexual o un desorden de tipo psicológico. Hoy no, hoy es aceptado. Hoy normal. Es normal. Y lo que es la pedofilia está a punto de ser aceptado como algo normal. Tremendo. Pues bien, se quedaron porque no creyeron en el mensaje. Aquí en esta iglesia creemos en el mensaje que Jesús viene por su iglesia. Ahí vamos bien. Si creemos, lo recibimos. El que cree, recibe. ¿Sí? Y al que cree, todo le es posible. ¿Cierto? Entonces creemos el mensaje que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Yo digo amén. Ahí vamos bien. Se quedaron porque no creyeron. Capítulo 1, versículo 15 de San Marcos nos habla de que al que cree todo es posible. 9, 23 y 24 dice que ayuda a mi incredulidad. Quiere decir que hay incredulidad en el corazón del hombre. Pero mire, déjeme decir algo. Los años 90 surgió la gran restauración del movimiento apostólico profético. Todos ya son apóstoles. Vino un pastor y se me queda viendo y me dice, te veo cara de apóstol. Oh, y yo me la creí, no, pero aquí estoy, ¿verdad? Ya no soy pastor, sino apóstol. No, por favor. Por el surgimiento de nuevas revelaciones a estos apóstoles, quitaron la doctrina de que el Señor Jesús viene por su iglesia. Congregaciones enteras que en otro tiempo lo veían orando, buscando a Dios, buscando la presencia, cantando este canto que yo acabo de cantar. Dijeron, no, como que recuerda la revelación del apóstol. No es así como la Biblia se interpreta, de otra manera. Esos cantos vamos a quitarlos. Quitaron el credo de que el Señor Jesús viene por su iglesia. Luego entonces, ¿creen en que el Señor Jesucristo viene por su iglesia? ¡Amén! Ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Entonces uno fue tomado, el otro fue dejado. Dos señoras muriendo juntas, la una fue tomada y la otra fue dejada. Dos están en el campo, el uno fue tomado y el otro fue dejado. En mi estudio de la Biblia encuentro solamente tres cosas que el por qué se quedaron. Y encuentro tres cosas que el Señor nos pide a nosotros para que estemos al orden con Él. Así que, número uno, se quedaron porque no creyeron en el mensaje. Usted comparta con alguna persona, bueno, al que no conoce a Dios va a decir, no creo, está bien. Pero el que conoce a Dios, dígale si cree que el Señor Jesucristo viene por su iglesia y este mensaje está siendo diluido. Lo están quitando ya de su credo. Así que número uno, no creyeron en el mensaje. Si lo hacemos en una manera práctica, lo podemos presentar así. ¿Crees que tengo aquí $1,000? No creo. Ok, ¿tú sí crees? Sí, para ti. O sea, ese de creer y no creer cuenta mucho en nuestra vida y en nuestra condición. El que cree, recibe. Y el que no cree, pues no recibe. Es como la sanidad divina. Hay denominaciones que no creen que el Señor Jesucristo sane, pues no sana. Pero hay denominaciones que creen que el Señor Jesucristo sana. Ya es sanidad, ¿verdad? Número dos. Entonces, en esta iglesia creemos que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Amén. ¿Estamos bien? Ahí estamos bien. Bendito Dios. ¿Cuál viene la segunda? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué se quedaron? Se quedaron porque les faltó practicar la santidad. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Yo en mi estudio le decía, Señor, ¿qué tanto abarca la santidad? ¿Qué tanto es el moverse en santidad o el practicar o el vivir en santidad? Ya creo que el Señor Jesucristo venga, amén, está bueno. El otro punto es practicar la santidad. ¿Se está practicando la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Qué tanto abarca la santidad? ¿Hacia dónde me lleva la santidad? Lo vamos a ver en esta hora. Entonces, estando yo con este estudio, me fue el Señor llevando al Salmo 15. Quiero que usted comparta conmigo el Salmo 15. Aleluya. No se fueron porque no creían, no se fueron porque no practicaban la santidad. Ahora, no solamente es una palabra, sino es una acción. Capítulo 15 dice este precioso salmo. Mire, me vine del Evangelio de San Lucas, me vine para el libro de los Salmos.
Salmo de David, capítulo 15, él empieza haciendo una pregunta diciendo: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Una pregunta, en otras palabras, ¿quién estará en tu presencia? ¿Quién estará contigo? ¿Quiénes estarán llevados? ¿Quiénes habitarán donde tú estás? Es una pregunta y recibe la respuesta en la revelación para que se escriba este Salmo 15. Y dice, número 1, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Creemos que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, decimos amén. Segundo es practicar la santidad, y la santidad abarca esto que estamos tratando en esta hora. El que anda en integridad y hace justicia, el que tiene una vida conforme a lo que Dios quiere. Cuando dice que es pecado, Dios dice que es pecado, la iglesia tiene que decir que es pecado. Hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, según el profeta Isaías capítulo 5. No creo que sea pecado que un hombre adulto tenga relaciones con un niño. No, eso es un trastorno, pero es aceptado. Eso es pecado. La iglesia tiene que decir, esto es pecado. Cuando la iglesia se mueva o se deje mover por los conceptos humanistas, entonces perderá la santidad. Si no es pecado, vamos a aceptarlo. Hoy en día, oiga bien, hay una iglesia que está surgiendo por aquí en Virginia, donde el pastor va desnudo. Y por supuesto la congregación va desnuda. Aberración. Aberración. Esto se llama pecado. Y la iglesia tiene que decir, esto es pecado. La iglesia que llama a la congregación o a la comunidad y dice, al final del servicio vamos a tener una reunión donde va a haber cervezas para todos los que vengan a la reunión. Entonces la gente va. ¿Dónde está la santidad de la iglesia? ¿Dónde está? Mire, yo me convertí, como le dije, hace 35 años atrás. Nunca veía en mis años principio que alguien cobrara por cantarle a Dios. Yo no veía eso. Pasaron los años, a mí me llaman evangelistas, cantantes y todo. Me dice, vengo por la área, estoy patrocinando mi CD, quiero estar en tu iglesia. Y yo siempre sabiendo que esto, pues no es tanto del tema bíblico. ¿Cuánto es lo que te tengo que dar? Pues dame $400. Yo sé que ya no. Otro. Hay unos que me dicen, déjame a mí recoger la ofrenda al final y vender y tener. Ya no. ¿Te das cuenta? Se ha perdido la relación entre Dios y santidad, entre Dios y estar sometido a la voluntad de Dios. Ya no hay. Sigo leyendo el versículo. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ese es el que estará en su presencia. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí habla acerca de la lengua. La lengua que tanto ha destruido a la iglesia. Con la lengua se destruyen familias, con la lengua se destruye, la misma persona se destruyen ministerios, destruyen iglesias, destruyen familias, destruyen el mundo. Y el universo mismo es consumido por la lengua. ¿No dice Santiago eso? Y el universo mismo es consumido por la lengua. Dice, aquel que estará en su presencia es aquel que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Este versículo es que cuando usted sabe que es pecado, usted tiene que decir, esto es pecado. Pero aquel que teme y honra, aquel que teme a Dios, hónrelo. Aquel que vive en santidad sabe quién está temiendo a Dios, hónrelo. Invítelo, visítelo, dele palabras. Honre a aquel que teme a Dios. Y cuando sea llamado pecado, usted también póngase en esa posición. Esto es pecado. Esto es pecado. Viene un pastor y me dice, hermano, te invito a una reunión en mi iglesia. Un pastor, vino y me invitó a su reunión. Le dije, háblame un poquito cómo va a estar la reunión. Mira, vamos a mover las sillas de la iglesia. Tenemos mesas y sillas alrededor. Vamos a dejar el centro en la iglesia, en Forest Park. Me dice, vamos a tener un baile ahí, solamente parejas. Eso sí, tú solamente vas a bailar con tu esposa. No se van a pasar, solamente tú y tu esposa. ¿De dónde sacó esto? Queremos honrar a los pastores. ¿Cómo es honrar a los pastores?
Y lo hicieron, hermano. Yo, por supuesto, se lo comenté después, le dije, no, Dios nos libre esto de hacer en la iglesia. Ellos quitaron las sillas del centro, pusieron hacia alrededor, pusieron mesas y bailaron. ¿Con música de la iglesia? No, no música del mundo, Juan Gabriel, y toda esa música del mundo, ¿verdad? Pregúnteme usted ahora dónde está esa iglesia. Dios es celoso, ¿verdad? Pregúnteme dónde está la iglesia. Desapareció. ¿Cierto, verdad? Desapareció. Se apartaron de agradar a Dios. Terrible, terrible. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y sé que en esta iglesia hay gente que teme a Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, es el que vive en santidad. El que dice sí, pase lo que pase. Ya dijo sí, y es sí. El que vive, o como dice, creo que es Santiago, así el que dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú te juntas con alguien que tiene doblado ánimo, huye. Porque hoy te ama, mañana te odia, el martes te vuelve a amar y el jueves te odia. Doblado ánimo. Doblado estilo de vida. Y dice aquí, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ese es el que va a estar en su presencia. Si tú dices sí, es sí. Tú dices no, es no. Hay una historia en la Biblia que me llama la atención. Este hombre le dice a Dios, Dios, si tú me dieras la victoria, aquello primero que salga a recibirme, cuando yo venga de la victoria, te la ofreceré. Y este hombre recibe la victoria de parte de Dios. Ahora, oigan bien lo que habló. Dijo, Dios, si tú me das la victoria, aquello que salga primero a recibirme, te lo ofreceré en sacrificio. Y Dios le da la victoria, y cuando viene a su casa, su hija viene a recibirle. Sale con su pandero contando, danzando, porque veía a su padre viniendo de victoria, de la batalla en victoria. Y el padre, lejos de gozarse, ve a la hija, se acuerda de lo que él habló. Su hija. Y no cambió. Quien cambia porque causa un daño, cuidado. Doblado ánimo, doble vida, doble estilo de manera de vivir. Así que agarra a su hija y le dice, hija, yo había prometido al Dios del cielo que si me daba la victoria, lo primero que viniera a recibirme, lo iba a sacrificar para él. Pero no creí que fueras tú. Pero ya lo dije. Y tal vez pensó en algún animal que vendría a recibirle, ¿no? La muchacha le dice, Padre, si tú hablaste, cumple. Como Dios no acepta sacrificios humanos, ¿verdad que no? ¿No, verdad? No. Baal, Astarot y todos los dioses paganos, eso los acepta, pero el Dios del cielo no. Así que le dice la muchacha a Dios, le dice a Dios, Dios, lo que ha ofrecido mi Padre, yo te lo ofrezco. Te ofrezco mi virginidad. Nunca sobre mi vida tendré un varón. Te ofrezco mi virginidad. Le dice al Padre, déjame ir al campo, déjame ir a llorar mi virginidad, que me acompañen unas doncellas, y voy a entregar mi virginidad al Señor. Pero este hombre dijo, hice esto y lo cumplo. ¿Qué está esperando Dios de nosotros, hermanos? Que lo hagamos y lo cumplamos. Y si hay alguna manera en que por ahí suframos algún daño, ya lo hablamos. Ya lo dijimos, ¿verdad? A mí me gusta tratar con personas, con hermanos que dicen sí y los veo ahí. Pero cuando me dicen sí, no están, sí, les tengo que decir, algo pasa por ahí. Sigo leyendo el versículo. Quien su dinero no da usura. Uy, aquí entró con la cosa difícil, ¿verdad? Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. En una iglesia, no sé cuál sucedió, que este hermano le dijo, viendo la necesidad de otro hermano en su iglesia, le dijo, ¿tiene necesidad, hermano? Yo te presto dinero al 8 mensual, $2,000 al 8 mensual, o $3,000 al 8. El asunto está aquí, de que si la Biblia dice que no des tu dinero a usura, no manejes tu dinero en ese tipo de aspecto. Para el cristiano le está prohibido por la Biblia que dé su dinero a usura. No maneje su dinero a usura. ¿Por qué? Porque tiene que estar esto en la Biblia para aquel que está buscando santidad. Porque ahí se refleja cómo está su relación con Dios. Sacarle a para beneficio propio.
sabiendo que está en una necesidad o desgracia. Quien su dinero no de usura, ni contra inocente tomó cohecho. Miren lo que me pasó. Vienen a tocarme a mi casa y me dicen, agarraron al hermano y está en la cárcel. ¿Cómo que en la cárcel? Pues si él es el que toca la guitarra en la iglesia, ¿por qué está en la cárcel? Es que compró un carro. Miren, hermano, oigan, mucha atención. Este carro vale 10,000, que se lo den en 3,000, o es robado o está mal. Es la lógica, nos dice, es robado o está mal. Así que, oigan, a lo que venían a decirme a mí, a lo que vino a decirme, pues está en la cárcel y él me pidió que fueras tú a abogar por él. Me dice, está en la cárcel porque compró un carro, pero no se dio cuenta que era robado. Les voy a repetir, no, sabemos que era robado, ¿no? Si vale 20, doy 5. Está robado. Aquí venía a decirme a mí que si tú puedes testificar que tú le prestaste el dinero para que se hiciera la transacción, le dije, entraste al terreno equivocado. Contra inocente tomó cohecho. Que yo entre siendo un falso testigo para hacer un beneficio a otro, pecado. ¿Cierto? Que miento, me acarreo mentira, me traigo mentira sobre mí, traigo maldición sobre mi vida. A mí, ya que hablo de maldición. Llega un hombre a la iglesia y me dice, ¿tú eres el pastor de la iglesia? Sí, quiero hablar contigo. Oh, pues siéntate aquí, mira, qué bien. Te traigo una ofrenda para la iglesia. Aleluya. Dije, Señor, ¿cómo eres tú de bueno con nosotros? Qué bendición nos traes. Todas las congregaciones en algún momento pasamos un momento de necesidad, ¿verdad? Abre su maleta. Son $50,000. Te la quiero dar como una ofrenda de mi persona y de mi familia para la iglesia. Aleluya, gloria. Aquí es donde está el asunto. Dice el apóstol Pablo, si tú vas a la carnicería, no preguntes. Compra la carne, llévatela a la casa, cocínala y disfrútala. Si tú preguntas, si el de la carnicería te dice, fue sacrificada a los ídolos, deshácete de eso, ¿verdad? No preguntes. El asunto estuvo aquí, que en la plática, yo no quise, pero Dios obra. En la plática se suelta de dónde venía ese dinero. Y le dije, ¿sabes qué? No hubieras abierto tu boca porque mi conciencia se abrió. Así que no me maldigas la iglesia. Aunque tenga escasez, Dios va a proveer. Agarré la maleta, no saqué ni $1, hermano, se seguro. Se la cerré y dije, llévatela. Tú hablaste de que ese dinero era mal habido. Y se supieran de dónde era mal habido. Bueno, dinero mal habido es malo, ¿verdad? De donde provenga. Piratería, mujeres que las venden sexualmente, droga. Mal habido es mal habido, ¿no? Mal habido es pecado. Mal habido es pecado, sí. Estoy aprendiendo. Entonces le dije, no, llévatelo, no me maldigas la iglesia, llévatelo. Hacía una semana había ido a orar por su esposa. Fui con mi esposa, fuimos a orar, son colombianos ellos, fuimos a orar por su esposa. Y cuando estábamos orando, al terminar la oración me dice el hombre, te agradezco que hayas venido a orar por mi esposa, mira que ya se siente mejor. Y los pastores normalmente cuando nos despedimos nos damos la mano, y en la mano me puso unos billetes. Me los pongo en la bolsa y ya en el camino le digo a mi esposa, te invito a cenar con la ofrenda que nos dio este hombre. Saco el dinero, eran $500. Pues ya están aquí. Fíjese que es diferente, ¿verdad? Ya están aquí. Fíjese, yo dije unos $40 y pues vamos a cenar. Eran $500 por una oración. Entonces, ese dinero, aunque después pues ya supe de qué dinero mal habido, pero en entrar, hermanos, en cohecho, en ser testigo falso, en meter para que el otro sea perjudicado, eso es pecado, hermano. Y se refleja en nuestra vida. Yo les he dicho en la iglesia, si el pecado que nosotros hacemos se reflejara con granos en la cara, uy, ay, pastor, sí, si se reflejara así, hermano, Dios guarde, sí, Dios guarde. Así que número uno, ¿por qué no se van? ¿Por qué se quedaron ellos? Porque no creyeron el mensaje.
tal como Noé. Y aquí, como Noé que predicó que iba a haber un diluvio, no lo creyeron, ¿verdad que no? Se quedaron, no entraron en el arca, no creyeron. No tanto porque no le ayudaron a construirla, sino porque no creyeron en el mensaje. Aún si alguien hubiera creído ya en su último momento, cuando entró el último animal, y hubieran entrado creyendo el mensaje, pues se salvan, pero no creyeron. Número 2, porque no practicaron la santidad. Este salmo concluye diciendo así: el que hace estas cosas no resbalará jamás. En una versión dice el que hace estas cosas no caerá jamás, que es sinónimo, y el que hace estas cosas permanecerá para siempre. En otra de las versiones dice esto: el que hace estas cosas. Salmo 15, es más, este salmo usted lo podía escribir y ponérselo ahí en su refrigerador donde va todos los días, ¿verdad? El pastor dijo esto, aquí dice la Biblia. Santidad. Yo le decía a Dios, la santidad podemos así ponerlo como una palabra, pero ¿qué tal si mejor lo agarramos como un texto completo? Entonces el Salmo 15 te refleja cómo te quiere Dios, cómo quiere Dios que tú seas. El Salmo 15 reflejado, así Dios quiere que sea. El que hace estas cosas no caerá jamás, ni no resbalará jamás. Así que vamos, número 1, creyeron al mensaje, aquí creemos en el mensaje. Decimos amén. Amén. Número 2, practicar la santidad. Aquí practicamos la santidad. Amén. Creí que no iban a decir ese amén, hermano, pero me emocioné. Me falta la tercera. En esta tercera, siendo yo miembro de una congregación, y en mi vida ministerial he visto esto. Y en mi vida como miembro de la congregación y como pastor he visto esto. No todos perseveran. Tercera cosa, ¿por qué no se fueron? Porque no perseveraron. Creyeron en el mensaje, gloria a Dios. Practicaron la santidad por un tiempo, pero no perseveraron. Jesús dijo esta palabra: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Fin de tu vida, fin cuando venga el Señor, ese es el fin. Pero perseverar, estás llamado a perseverar hasta el fin. ¿Recibiste el mensaje? Apriétate, vívelo, camina con él. Capítulo 10, versículo 22 del Evangelio de San Mateo dice esto que estoy diciendo: el que persevera hasta el fin. Así, aquí están las tres cosas. Número 1, creer al mensaje. Aleluya. Número 2, practicar la santidad. Número 3, perseverar. Son las tres cosas que Dios está pidiendo para irse. Y el que no las hace, por eso se quedaron. Por eso se quedaron. Tres cosas pide de la iglesia en este último tiempo. Cuando más bien, nos tocó vivir en el gran tiempo de la apostasía, pero hay un remanente que está guardando ese momento glorioso en el cual venga el Señor por su iglesia. ¿Qué pide entonces de nosotros el Señor? Estas tres cosas. El que se va vive estas tres cosas. Y Él dice, para concluir en esta hora, en el capítulo 13, y ahí sí me voy a llevar, capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Aleluya. Capítulo 13, versículo número 33. Capítulo 13, versículo 33. Aleluya. 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Tres cosas. Que mientras llega ese momento glorioso de su venida por la iglesia, mira lo que está sucediendo a tu alrededor. Los que puedo decir, los más antiguos que caminaron en el Señor hace años, se dan cuenta que hoy en día está muy diferente. El cristianismo se está viviendo muy diferente a como se vivía hace 20 años atrás. Se dicen las estadísticas que solamente un 25% de la iglesia a nivel mundial está perseverando en santidad, esperando la vida del Señor, solamente un 25%. ¿Qué sucede con el 75%? ¿Qué sucede con el 75%? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No lo sabemos, no lo sabemos. Tengo por ahí una aplicación, si Dios me permite algún día regresar, que no viene, ¿verdad? Que se llama las 10 señales de la venida del Señor Jesucristo.
Se lo voy a compartir con mucho amor. 10 señales. ¿Por qué 10? 10 es el número de responsabilidad del hombre. 10 mandamientos, 10 plagas, 10 dedos en las manos, 10 es la responsabilidad del hombre para con Dios. Entonces hay 10 señales que Dios nos marcó en su escritura, que nos dice que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y déjeme decir algo, mucha atención, quiero que lo voy a decir. Las 10 señales ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Las 10 señales que encontramos en la escritura se cumplieron. Como no es el tema de esta noche, tendremos otra ocasión. Hoy les quiero decir así que en esta hora, ¿quiénes son los que se van? ¿Quiénes son los que se quedan? ¿A alguno de ustedes se le quedó el mensaje en esta noche, en esta tarde? ¿Quiénes son los que se quedan? Así que entonces la escritura dice, el uno será tomado, el otro será dejado. Ya sabemos por qué. Ya me puedo ir a contestar. Sé que se quedó en su mente y en su corazón el propósito para lo cual el Señor pidió que estuviera en esta hora. Él nos pide, mirad, miren lo que está sucediendo a su alrededor. Velen, pongan y dispongan tiempo para buscar a Dios y oren. Miren, velen y oren, porque no sabéis el tiempo. Pero lo que sí estoy seguro es de que esto que acabamos de leer se va a cumplir. Se va a cumplir. Miren, hay una denominación de la cual yo era tan entrañable amistad con ellos, compartía con ellos como comparto con ustedes. Pero un día llegué y me dicen, tenemos la nueva revelación. Y esta. Pero la nueva revelación de que no estuvo mal interpretada lo que es la venida del Señor por su iglesia. Entonces, ya no hay venida. No hay venida del Señor por su iglesia. Hasta ahí. Nunca más volví a predicar ahí. Porque mi mensaje es este que acabo de mencionar, ¿verdad? Amén. Que insta a la iglesia que viva y camine conforme a la palabra del Señor, que viva y camine conforme a la santidad que Dios está pidiendo. Por eso sucederá que en aquel día la gente dirá, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros y maravillas. Pero no perseveraron. No estuvieron conforme a lo que usted acaba de aprender. Dios le bendiga de mi parte. Siempre le doy al pastor para ver su